La clase política que haya cometido delitos colectivos, delitos individuales, y a los cuales se les pruebe esos delitos, algún día va a tener que ser depurada. Como en toda sociedad donde estos procesos se han producido, Colombia, Italia, se han depurado una buena parte de su clase política, y muchos políticos que están ahora también van a quedar, para cuando el sistema se transforme en algo mucho más representativo de la voluntad popular que lo que tienes tú ahora. Y en ese momento, cuando eso suceda, vas a tener menos corrupción y por lo tanto la delincuencia organizada se va a debilitar por falta de oxígeno. Porque la corrupción política es la madre, padre y hermana de la delincuencia organizada, en su forma, en su expresión centroamericana, mexicana, somalí. Son países con estados débiles, bajos controles, débiles controles. La cuestión de que en México se legisle a vapor crea también corrupción e impunidad. Sí, claro, pues se legisla sin ningún tipo de preocupación sobre la legitimidad del proceso de legislar. El proceso de legislar significa que tienes que llamar a comparecer a muchos grupos sociales antes de poder aprobar una ley. Y por lo tanto, fíjate lo que han hecho con la ley energética, con la reforma energética, fíjate lo que han hecho con muchas reformas, se las pasa de la noche a la mañana, se las aprueba, a oscuritas, tiene más influencia un oligopolio mexicano que 10 millones de personas, entonces eso inmediatamente hace que la ley nazca muerta. La ley nace muerta cuando nace sin legitimidad social. La legitimidad quiere decir que se llame a comparecer. Es un proceso muy largo, más tedioso que el de simplemente llegar a un acuerdo entre 4 personas, pero viven mucho más las leyes cuando nacen así. Yo no veo que México en este momento tenga medios de difusión que enriquezcan la selección de opciones de política pública. Simplemente los medios de difusión principales se ponen a la disposición del gobierno de turno y transmiten la realidad que el gobierno de turno desea que transmitan. Y por lo tanto ese tipo de medios de difusión atrasan la implementación de soluciones y no la aceleran. Entonces los medios de difusión en México son parte del problema. Hay que romper con los acuerdos de impunidad que usted habla en su libro. Sí, los acuerdos de impunidad se rompen con presión social de abajo hacia arriba y con presión internacional también de abajo hacia arriba. Y en este momento todavía no veo a la presión social creciendo. No la veo. En la cuestión de aquí en México, los derechos humanos, por ejemplo, se dice, empiezan a gestarse movimientos, pero aquí en México es plomo o plata, se le dice. Hay más que plomo y plata. A veces uno ve lo que sucede en mi área de trabajo y tú ves plomo, a veces ves plata, otras veces tú ves personas que no reciben ni plomo ni plata y están ahí colgadas de grupos criminales siendo explotadas por mucho tiempo. Y acá me refiero a cientos de miles de jóvenes que nacen en la informalidad, viven en la informalidad, sirven a la informalidad y reciben unos pocos pesos por mes de estos grupos criminales porque no tienen otra manera de sobrevivir. Ellos no reciben ni plomo ni plata. Es que tampoco viven 3 años como rey, viven muy mal. Viven muy mal, viven en una situación de marginación social, viven con poco acceso a la salud, con poco acceso a educación, con poco acceso a los bienes públicos que tú disfrutas diariamente, mal o bien. O sea que tampoco viven como reyes por 3 años. Como te insisto, no reciben ni plomo ni plata. En cuestión de las revistas laboral, en cuestión laboral también es una violación a los derechos humanos. A eso voy, eso es interesante, porque yo siempre digo que los países que violan más los derechos humanos son los países que fomentan más el crecimiento de la delincuencia organizada. Y la materia laboral es típica, porque hicimos un estudio en materia laboral en varios estados en México, varios, y ahí veíamos que en los lugares donde se violan con más impunidad los derechos laborales,
pesar de esta hermosa ley laboral que tiene México. Eran países donde normalmente esta gente cuyos derechos laborales se ven cercenados se vuelca a la informalidad como forma de sobrevivir. Y es ahí donde entra el oxígeno a la delincuencia organizada. Las grandes fuentes de oxígeno de la delincuencia organizada son la informalidad y la corrupción política. La informalidad no es delincuencia, claro está, pero es un oxígeno, ya que toda esta gente cuyos derechos laborales se ven violados se vuelca a la informalidad. Y entonces notamos una gran correlación entre delincuencia organizada y violaciones a derechos laborales, derechos humanos. También en el ámbito de los derechos políticos, derechos económicos, acceso a la tierra, derechos sociales, acceso a la justicia. Entonces, a la medida que tus derechos se ven violados, humanos, más subsidio le estás dando a la delincuencia organizada. Yo cuando escucho a estos cromañones que comienzan a argumentar que hay una forma de cortar, ¿no?, camino a través de órdenes de allanamiento extrajudiciales o intervenciones telefónicas extrajudiciales y órdenes de detención extrajudiciales. Estos cromañones que proponen eso como mecanismo mucho en la administración Calderón se daba eso. Ahí te encuentras con que esa situación es la principal gasolina que necesita Guzmán Loera y su directorio para poder acrecentar su capital humano, sus recursos humanos y expandirse. Los maras salvatruchas hoy son asesinos y grandes delincuentes, pero eran chicos que no tenían oportunidades de vida, cuyos padres y madres no tenían derechos laborales en sus países de origen. Ni en Estados Unidos tampoco, insisto, porque las maras se originaron acá. Entonces, es un tema candente. El otro día di justo una charla a la cual me invitó Baltasar Garzón el lunes. Estuve ahí en Morelos hablando de esto, mostrando números, frecuencias de violaciones de derechos laborales, etc. Sí, sí. La cuestión de los ministerios públicos, la profesionalización, sí, erradicaría un poco la corrupción y la violencia. No, mira, tenés un problema, es un rompecabezas. A ver, la autonomía y profesionalización de los ministerios públicos, los fiscales, es una condición necesaria pero no suficiente. Si no tienes a la vez controles sociales y controles legislativos operando separadamente, no vas a lograr que esa autonomía y esa profesionalización se traduzca en mejor desempeño. No hay más profesionalización más acabada que la que tiene la Corte Suprema Mexicana. Millones y cientos de millones de dólares a lo largo de los últimos años, desde el 94, cientos de millones de dólares, en las computadoras más sofisticadas, los ministros de la Corte mejor pagados del planeta, obscenamente pagados del planeta. Los ministros de la Corte mexicana son un símbolo de la Revolución Francesa del siglo XVIII. O sea, estarían colgados de la Place de la Concorde. Así, te lo digo. No los colgaría yo, claro. Estarían colgados si estuviesen en Francia en el siglo XVIII. Son el símbolo del abuso institucional mexicano. Hay quienes son más independientes. Nadie niega que son más profesionales que en el 94. El que niega eso es necio. Son más profesionales. Tenés una justicia federal mucho más profesionalizada, mucho mejor financiada y más independiente que en el 94. Sin embargo, la corrupción y la incompetencia a la hora de generar resultados, que eso es lo que a mí me vale. A mí me vale madre que tú tengas 4 doctorados, a mí generame sentencias ejecutadas. Entonces, a esa hora ahí tienes los resultados. Necesitas tener, en conjunto con esa profesionalización e independencia, necesitas el control legislativo con dientes y el control social, cabrón. Y ni uno ni el otro lo tienes legislado en México, ni regulado. Entonces, cuando llega un caso contra un político, las llamadas telefónicas normalmente tienen un mayor peso probatorio que la evidencia. Entonces, no sale nada. Son democracias muy jóvenes, la mexicana, la guatemalteca, la salvadoreña, son democracias muy sufridas, son democracias jóvenes, adolescentes, que están desarrollando sus controles. Pero las cosas van para peor. A mí no me molestaría que una democracia adolescente, una democracia potencial, como la mexicana, que algún día quizás lo sea, vaya despacito generándose control, pero estamos dando marcha atrás. Si tú ves hoy acá cómo funciona el gobierno de Mancera en el DF, yo
extranjero, hablo con la gente de Marcelo y hablo con la gente de Peña Nieto y no veo ninguna diferencia. Yo no sé dónde está la izquierda en este país. Son ambos básicamente productos del mismo sistema político-empresarial, en donde están criminalizando la oposición, están criminalizando la manifestación pública, están caminando en el sentido equivocado, están criminalizando el control social. ¿Entiendes? Entonces eso a mí me preocupa. No que México tenga una democracia adolescente, eso, nadie le pide a México que desarrolle los controles legislativos de Nueva Zelanda o de Suecia, pero tiene que desarrollar sus propios poquitos, ¿no? Cuando tú les dices a ellos, hay que desarrollar controles de las comisiones de justicia para que llamen a comparecer, las comisiones de justicia tengan a buenos profesionales jóvenes detrás que revisen el desempeño de los órganos judiciales antes de la comparecencia, generen un reporte de desempeño de cada acusación penal para que los legisladores puedan someter a los secretarios de Estado a un fuego lento, vuelta y vuelta. Ese control legislativo con dientes, que establezca premios y castigos, que te obliga a comparecer. Eso es una democracia funcional, eso no existe hoy en México, no está regulado, no hay ninguna ley orgánica de ningún congreso que haga eso. Entonces las autonomías no sirven para nada si no tienes eso. Los sindicatos, el papel de los sindicatos en esta cuestión. El papel de los sindicatos es básico, especialmente cuando los derechos laborales son cercenados cada vez más. Pero los sindicatos también se tienen que someter a una democracia. Si bien los sindicatos son prostituidos por el poder político vigente, muchos de ellos, no todos, si se quieren elevar por encima de esa cloaca, tienen que dejarse monitorear por la sociedad civil, tienen que someterse a los estándares contables de transparencia y de auditoría que cualquier órgano privado o público está sometido, tienen que formar parte de la solución y no del problema. Entonces hay muchos sindicatos seguramente honestos, me imagino, especialmente en las zonas rurales, que representan a sus afiliados, pero lo que tú ves en los periódicos es el sindicato abusivo, el sindicato que se quiere retrotraer a sus privilegios, de no someterse a auditorías, a transparencia. Si tú quieres recibir fondos públicos y subsidios, tienes que someterte a los mismos estándares de transparencia y auditoría. Porque si no formas parte del problema, son fácilmente corruptibles, penetrables. Entonces es un tema de los sindicatos son esenciales en una democracia. No hay democracia sin sindicatos fuertes. Pero los sindicatos hoy forman parte del problema, a mi juicio, lo más importante. La pregunta ¿qué hay después del Chapo? Si es que es el Chapo o no es que el Chapo. ¿Qué espera para mí? Mira, el Chapo es un miembro de un directorio junto a muchos otros. Un directorio empresarial con una red horizontal. Horizontal quiere decir que el Chapo no es como uno de los presidentes antiguos del PRI, que tiene comando y control de arriba hacia abajo. El Chapo generaba consensos sobre dónde realizar negocios, en qué negocios meterte, dónde meterse en negocios, con quiénes realizar alianzas estratégicas. Son decisiones estratégicas de él, de Zambada, de Esparragosa, de Caro Quintero, de quien sea. Pero el Chapo es una sola persona. En la medida que tú lo detengas, el directorio reemplaza inmediatamente a su miembro. Como lo dijo muy bien el Mario Zambada a Julio Scherer hace unos años. A mí me matan y me reemplazan inmediatamente. A ver, entonces, para que sea consecuente esa detención, tenés que ir inmediatamente a muchos de los registros de la propiedad, donde hay personas allegadas a Guzmán Loera, familiares, socios, prestanombres, que son socios de muchas empresas a lo largo y ancho de México y de Centroamérica y de Sudamérica y de Europa, 54 países. ¿Tú te imaginas la cantidad de registros de la propiedad que tú tienes que ir a hacer minería de datos, identificar nombres, cruzar nombres con otros registros de la propiedad? Hay mucho trabajo por delante y te doy la mala noticia y la buena noticia. Hay un vacío de Estado porque nadie está investigando sistemáticamente los registros de la propiedad en México. Es otro vacío de Estado. Las unidades de investigación patrimonial deberían existir en los estados, en cada estado, para que pueda acceder a los registros de la propiedad, identificar los nombres, cruzar los nombres con los mismos socios que están en registros de la propiedad de otros estados o de otros países, y así dibujar la telaraña patrimonial de empresas del transporte, empresas
de producción, empresas distribuidoras, que ha permitido que la red de Sinaloa sea tan próspera. Nadie está haciendo eso. O sea que si la detención se queda en detención, con algunos otros encarcelados, cómplices y nada más que en eso, sin cientos de empresas legales decomisadas, incautadas, sin políticos que son también socios de empresas detenidos, sin todo eso, la detención va a ser inconsecuente. No se va a traducir en disminuciones de delitos económicos. Trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, tráfico de drogas, extorsión, piratería, tráfico sexual de menores, que es un problema grande en Sinaloa. A mí me han venido muchas veces madres a llorar que sus hijas han sido secuestradas por células de Sinaloa, células de la red de Sinaloa, no el Chapo, el directorio no se dedica a eso, y se las retornan como vegetales, sin vida interior. Entonces, para los que digan que la organización Sinaloa es tranquilita, que solamente se dedica a la droga, son unos charlatanes o les está pagando Sinaloa. Ya por último, ¿qué le depara a México si no cambia? Más declinación, más decadencia, más inseguridad humana, pero este libro que acabo de publicar con Random House, Vacíos de Poder en México, por definición es un libro que cree en México, tiene una profunda fe en este país, porque si no, no estaría proponiendo esas 26 medidas al final. Creo que se puede hacer, pero hay que comenzar a identificar dónde se pueden implementar.